operadores, es un gusto poder saludarlos. Nos encontramos con un nuevo capítulo o episodio. En esta ocasión ya sería el capítulo número 6, que es Ondas de Elliot. Pero primero, antes de avanzar con Ondas de Elliot, siempre iniciamos con un poco de la historia, cómo fue creadas las ondas, por qué fueron creadas e inclusive cuáles son las respectivas mediciones. No vamos a extendernos mucho con lo que son ondas de Elliot para no aburrirlos. Yo sé que algunos, los nuevos, se van a empezar se marean si les doy todas las combinaciones para que puedan aplicar ondas de Elliot. Va a haber en el curso intermedio un poco más avanzada la explicación sobre las mediciones de ondas de Elliot. En esta ocasión vamos a ver una pequeña introducción, cómo es que se puede detectar las zonas correctivas que sean 2 y 4 y el A, B y C, cómo podemos detectarla, cuáles son las ondas de impulso importantes, el 1, 3 y 5 y la B. Pero primero vamos, como siempre, a avanzar con una pequeña introducción sobre cómo fue que se creó todo esto. Ralph Nelson Elliot fue un estadounidense y fue un economista que nació el 28 de julio de 1871 en Marysville, Kansas. Fue contador desde 1886. Después de ejercer como funcionario de los Estados Unidos en Centroamérica entre 1924 a 1929, empezó a estudiar las fluctuaciones de los precios en el índice del precio de las acciones en la bolsa de Nueva York. ¿Qué se refiere con las fluctuaciones en el mercado, en los precios? A lo que se refiere es que el mercado se movía como tipo ondas, y Ralph fue detectando cómo es que el mercado se empezaba a mover, porque es que el mercado un tiempo paraba alcista, otro tiempo paraba bajista. Eso es lo que fue detectando Ralph, y al ponerlo es ubicado para ir dibujando cómo es que se iban los movimientos, cómo es que el precio subía un tiempo y cómo es que retrocedía, empezó a detectar unas posibles zonas de ondas. Y veía Ralph que el precio siempre hacía lo mismo en diferentes temporadas. En mayo de 1934 empezó a resumir las observaciones del comportamiento del mercado de las acciones en un conjunto de principios que aplicó a todos los grados de cada onda de los movimientos del precio de las acciones. Gracias a sus estudios meticulosos, Elliot había descubierto el principio de la organización que hay detrás del movimiento del mercado. Escribió el principio de las ondas de Elliot, que publicó en una serie de 12 artículos en la revista Financial World en 1939. Encontró que dentro de cada ciclo económico, desde el más largo hasta el más corto, hay 8 ondas, 3 con impulso de ascenso, con 2 correcciones y luego con 2 de descenso, de corrección, más 1 de ascenso. ¿Cuándo murió Ralph Nelson Elliot? Murió el 15 de enero de 1948. Pero gracias a Ralph pudimos detectar cómo es que el mercado se movía, viendo en diferentes temporalidades. Como dice Ralph, desde el más largo hasta el más corto, no importa la temporalidad que sea, si es la temporalidad desde mensual hasta de una hora, el mercado siempre repite las fluctuaciones. Y lo que nos dejó Ralph es que es algo muy importante, que después de la corrección, después de los impulsos que tiene el mercado, siguen más ondas impulsivas, pero eso siempre va a favor de la tendencia en que se encuentra. Gracias a Ralph ahora tenemos lo que sería la estructura de las ondas de Elliot. Podemos reconocer los patrones, cuándo nos podemos sumar la tendencia, en dónde estamos. Es una muy buena estructura. Yo me especializo también en Elliot. Es por ello que yo tengo más conocimiento sobre lo que es Elliot que todas las cosas, pero en sí, con Elliot pueden reconocer una mejor estructura de mercado. Claro, no les da la entrada, pero se puede reconocer la estructura del mercado. Ahora, nos vamos con Elliot. Las ondas impulsivas. Las ondas impulsivas, recuerden que como nos dijo Ralph, tenemos 3 ondas de impulso y 2 de retroceso. En este caso tenemos 3 ondas de impulso. Tenemos el 1, 3 y 5. Las de retroceso son 2 y 4. Esta es una estructura de ondas en las cuales son 5 ondas, pero en este caso es una clara tendencia alcista. Así se mueven las ondas de Elliot. A ver, ¿qué nos dice ahora? Hacemos las respectivas mediciones. Medimos. ¿Cuál es lo más básico de ondas de Elliot? Lo más importante, que también inclusive las ondas de Elliot llevan respectivas mediciones, pero para no confundirlos mucho, voy a iniciar con algo muy simple. Como les enseñé, ya aprendieron a usar Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci. Ahora, ¿hasta dónde tendría que medir la onda 2? La onda 2
tiene que ser desde el 23.6. Desde ahí puede extenderse hasta el 88.6. No hay límite, sin ningún problema lo puede realizar. Pero aquí lo más básico es que dicen que ya el retroceso de la onda 1 tiene que ser como mínimo 61.8, pero en sí puede ser hasta el 23.6. Ya que sea el 23.6, 38.2, ya se considera un retroceso de onda 2, pero ya sería como otro patrón. A ver, ahora tenemos la onda 3. Después que se realiza toda esta proyección aquí, lo que vamos a hacer nosotros va a ser proyectarlo. ¿Dónde lo movemos? Todo este retroceso lo movemos hacia esta zona. Como mínimo nos tiene que llegar dentro del 1.27 al 1.61.8. Es como mínimo para que se pueda realizar la onda 3. Para los que ya me conocen, yo básicamente lo que les he explicado siempre, que para que se considere una onda 3 tenemos que pasar el retroceso de Fibonacci acá, y como mínimo tiene que llegarnos al 1.27 o 1.61.8. Con la extensión de Fibonacci trazamos de otra manera, pero tiene como mínimo que llegarnos al 1.27 o al 1.61.8 de la onda 1. Ahora, para hallar la onda 4, tenemos que medir todo este movimiento desde el inicio hasta el final de la onda 3, y hasta donde tiene que ser como mínimo el retroceso de la onda 4. Medimos completo desde acá hasta acá. ¿Cuánto tiene que darnos? Como mínimo tiene que ser el 23.6. Ya del 23.6 para arriba, hacia 38.2, 50%, ya la podemos considerar una onda 4. Pero si nos queda por debajo del 23.6 no se le considera. Así que lo más probable es que el precio suba un poco más y de ahí nos genere la onda 4. Por eso es muy importante. La onda 5 no es imposible detectar, pero sí se puede detectar. ¿Qué es lo que, después del movimiento de la onda 4, qué es lo que pasa y dónde se encontraría la onda 5? Después del movimiento de la onda 4, lo más básico para poder detectar la onda 5 es que todo el movimiento de la onda 1 tiene que ser igual al de la onda 5. Es como una referencia, no tiene que ser necesariamente igual, pero todo el movimiento de la onda 1 tiene que ser igual al de la onda 5. Todo este impulso tiene que ser algo paralelo a este impulso de la onda 5. Y es así como detectamos las ondas de impulso con unas mediciones un poco básicas. Las ondas correctivas. Recuerden que después de cada impulso hay unas correcciones. En este caso, como nos dijo Ralph, eran 2 de descenso y 1 de ascenso. Tenemos 2 de descenso, tenemos el A y el C de descenso y el B de ascenso, porque estamos claramente en tendencia alcista. Recuerden que estas correctivas siempre van a ir en contra de tendencia, y va a haber una a favor de la tendencia. Tenemos 2 en contra de tendencia y una a favor de la tendencia. Pero lo más bueno y lo más interesante de todas las ondas de Elliott es que dentro de cada impulso hay 5 ondas. En este caso aquí podemos ver 1, 2, 3, 4 y 5, pero dentro de la 3 hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y para la 4 hay el A, B y C, como se le denomina, pero aquí tenemos 2 de retroceso y 1 de ascenso. Un A, B y C. Retroceso, retroceso y 1 de ascenso. Y se repite la estructura. Eso es lo bueno de las ondas de Elliott, que podemos detectar en qué parte de la estructura nos encontramos. Pero claro, todo eso también lleva un poco de mediciones para los que quieran profundizar en Elliott. Disculpen la palabra, me acabo de confundir. Para que puedan profundizar en Elliott. Pero es básicamente eso. Ahora, aquí tenemos la corrección, lo que vieron hace un rato, el A, B y C. Esto siempre va a ser en contra de tendencia. El A y el C van a ser en contra de tendencia. La onda B va a ser a favor de la tendencia. Ahora, en la fractalidad, para los nuevos pueden ir practicando. Tenemos aquí el primer impulso, retroceso, la onda 3, retroceso a la onda 4 y la onda 5, el A, B y C. Dato muy importante que no les comuniqué. Ahorita se los muestro en mi pantalla. 3 reglas muy importantes que si no las cumple una, no se considera una onda de Elliott. La primera regla, que es la primordial, creo. Y le digo primordial porque si literal no cumple este patrón, no se considera una onda de Elliott. ¿Por qué? 4 no puede entrar en la zona de 1. Les digo creo porque hay ocasiones en las que sí se les puede considerar, porque puede ser una diagonal inicial como una diagonal final. Pero para no confundirlos, la principal regla que debe cumplirse sí o sí es que 4 no puede entrar en 1. 4 nunca, de los nunca, debe entrar en la zona de 1.
Y por esto no puede ser una onda de Elliot, porque 4 no puede entrar en la zona de 1, y si entra no se le considera una onda de Elliot. Ahora, tenemos la segunda regla más importante. 3 nunca, de los nunca, puede ser la más corta. Puede ser la mediana, inclusive hasta la más larga, pero nunca, de los nunca, puede ser la más corta. En esta ocasión es la más corta. Y por solo ese simple defecto, esto aplica para todo. La 3, si es la más corta, simplemente no se considera una onda de Elliot. Sea diagonal final, diagonal inicial, onda normal, no se le considera una onda de Elliot. Este es un defecto permanente. Si la onda 3 es la más corta, simplemente se desecha, no se le considera. Puede ser otro patrón, pero no se le considera una onda de Elliot, porque 3 nunca, de los nunca, puede ser la más corta. Y la última regla, que cuando nos cumple todos los parámetros, es que hay algo muy importante. Siempre va a haber una onda extendida. ¿Y a qué me refiero una extensión de onda? A que, inclusive, como les comentaba, hay 5 ondas dentro de cada impulso. En este caso, impulso 1, hay 5 movimientos. 5 movimientos. ¿Qué lo diferencia a una onda extendida? Es que dentro de este movimiento puede ser que caiga una zigzag, pero es que lo que pasa es que dentro de 5 hay otras 5 ondas, y dentro de 5 otras 5 ondas. Se extiende 5 en 5 en 5. Sucesivamente sigue habiendo dentro de 5 ondas, 5 ondas, 5 ondas. O en 3, 5 ondas, 5 ondas. Y así sucesivamente. Por eso se denomina que siempre hay una onda extendida. Siempre hay una onda que se extiende, es la más larga, y dentro de todo ese movimiento hay una extensión de onda. Este sí se le puede denominar que está bien, porque si se dan cuenta, 3 no es la más corta. Inclusive le voy a medir para que para que lo puedan ver. A ver, vamos a acomodarlo. 3, al simple hecho de no ser la más corta, ya se le considera. 4 no entra en zona de 1. Hay una extensión de onda. A este movimiento sí se le considera una onda de Elliot. Ese es el dato muy importante. Es el básico, es el más básico de ondas de Elliot que deben tomar en cuenta. Aparte de saber un poco de las mediciones, las correcciones, este es el movimiento más básico de ondas de Elliot que sí o sí deben saber. 4 no puede entrar nunca, de los nunca, en zona de 1. 3 jamás debería ser la más corta. No, si ustedes la consideran y miren y tienen una onda 3 considerando, y 5 es más larga que la 3 y más corta que la 1, simplemente se desecha. No se considera una onda. Ya haber tenido claro esto, vamos a irnos al mercado a ver qué es lo que realiza y cómo se detecta una onda de Elliot. ¿Verdad? Hay un dato aparte de esto, es que 2, para los que es, verdad, esto me olvidé, para los que se confunden, porque hay algunos que se van a confundir en esto, es que 2 no puede ser, este es el simple error, que 2 no puede ser, no puede volver a la zona del inicio de la onda 1, en este caso la onda 0, no puede llegar a esta zona, no puede quedarse en 88.6, pero no puede pasar. Si pasa por un pip, que pase aunque sea por un pip, o que pase por 2, lo que sea, pero que lo pase el movimiento de la onda 0, simplemente se borra, no se considera. El movimiento puede iniciar en otro punto, pero esto de aquí, nunca de los nunca deben considerar. Esto de aquí sí está súper mal. Con esto anulamos la onda de Elliot, y de por ley la anulamos, ya que 2 no puede entrar a la zona 0, al inicio de la onda 1. Ahora que tenemos claro cómo podemos encontrar y cómo podemos en sí considerar el inicio de la onda, nos vamos al mercado. Ya que lo tenemos claro aquí, nos vamos. Aquí hay algo muy interesante. Miren este movimiento. Este movimiento nos indica validación. Este movimiento de aquí no podemos considerar el inicio de la onda. ¿Dónde podríamos considerarlo? A partir de todo este movimiento de acá. 5. Vamos a aplicar triggers. A ver. Operadores. Ahora sí tenemos las ondas de Elliot. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿por qué se preguntarán? Porque sí que lo marco así. Primera regla. ¿Cuál es? 4 no entra en zona de 1. 4 no entra en zona de 1. Y ahora, ¿cuál es la segunda regla? 3 no puede ser la más corta. Y por detección aquí, 3 claramente no es la más corta. Ahora, ¿cuál es la principal regla? Que les comentaba que 3 tiene que ser mayor a 127.
Aquí inclusive si es mayor, ya por el simple hecho de superar 127, 161, ya se le considera un onda 3. Recuerden que inclusive puede ser en esta zona, puede entrar a esta zona de 127, 161, puede ser aquí, pero si en caso la rompe, aún mucho mejor porque nos confirma que es la onda 3. Tiene que estar por encima de 127 a 161. Ya con esto consideramos la onda 3. Y claramente no es la más corta. Y ahora, ¿cuál es la otra pregunta o la otra respuesta de la onda extendida? Vamos a buscarla aquí mismo. Tenemos 1, 3, 4, 5. Y dense cuenta de algo, no repite la misma estructura. 4 no entra en zona de 1. 1, 2, 3, 4 y 5 ábices. Eso tiene otro nombre, se le llama diagonal inicial. Eso un poco más en clase intermedia de ondas de Elliot se las voy a enseñar. Y ahora, medimos desde el inicio el impulso. ¿Qué tenemos? 127, 161. Se le considera una onda 3. Y aquí inclusive si vamos dentro tendremos 1, 2, 3, 4 y 5. Estructura interna. A esto me refiero con una extensión en onda. Ya con esto podemos considerar que estamos en el parámetro correcto de 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué seguimos? Con los retrocesos de A, B y C. Para no hacerles confundir mucho, porque eso no es mucha teoría, puede ser este el movimiento A, B y C. Inclusive yo porque John Mass Elliot, eso es para mí también un A, B y C, de una doble zigzag. No se le denominaría esto ya A, B y C. A ver, si no se le puede denominar. Vamos a poner palos A, B, C, A, B, C. ¿Cómo se le denomina todo este movimiento? Doble zigzag. Doble zigzag. A, B, C, A, B, C. Doble movimiento de zigzag. No, inclusive hacer esto de acá. Pero ya, para no extenderlos mucho. Vamos con lo básico para los que les enseñé. Todo este movimiento es A, B y C. Listo, todo este es el movimiento A, B y C. Inclusive, esta es la combinación 3, 3, 5. El A, B y C tiene combinaciones. En este caso sería 3 porque es A, B y C. 3, 3, 5. ¿Por qué le dicen 5? Por esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a aplicar aquí lo mismo, las ondas de Elliot. E inclusive dentro de las estructuras hay ondas de Elliot. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí se le puede considerar por un pequeño parámetro que yo conozco, pero en sí no debería entrar 4 en la zona de 1. Pero para no confundirlos, aquí también tengo una estructura. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿cuál es el otro parámetro que les comenté? Es que si en ocasiones entra, tenemos que medir. Recuerden que tiene que la onda 4 ser mayor a 23.6. Y al ser mayor desde el comienzo, ya se le considera una onda 4. Aplicamos lo mismo acá. Todo este momento del comienzo hasta el final de la onda 3. 50%, mucho mayor a 23.6. Se le considera una onda 4. Aquí tenemos claramente el patrón 335 ABC ABC, si se le considera una zigzag. Todo este momento está interesante. Ya, tenemos la corrección y las ondas de impulso. Y así el mercado se sigue repitiendo. 1, 2. Vamos a hacer la medición. Y el mercado es muy repetitivo. Después de las correcciones siguen las ondas de impulso. Uno, 2, 3, 4 y 5. Sigue subiendo el precio más, pero ya para no extenderme mucho porque los voy a confundir, vamos a irnos con unas estructuras más básicas para que lo puedan ir viendo. Ya no voy a aplicar mucho las mediciones, voy a aplicar solo las estructuras. Listo, operadores. Ahora, ¿cuáles las ondas de Elliot? Tenemos 1, movimiento 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿se pueden dar cuenta de algo? Uy, este movimiento está muy raro. Sí, se le podría considerar. Vamos a ver. A ver, traders, ya, lo consideramos. Vamos a ver el parámetro.
Recuerden que mínimo tiene que ser entre 127 a 161. Dato importante, 4 no entra en la zona de 1. Hay una extensión de onda y claramente la onda, vamos a medir la onda 4. La onda 4 es mayor de 23.6. Ya con esto podemos considerar todo este movimiento. Eso es básicamente lo que aplicamos con Elliot. Y esas son las tres confirmaciones. 3 no es la más corta, 4 no entra en zona de 1 y hay una extensión de onda. En este caso fue la 3. Ahora nos vamos con otra onda de Elliot. Solo estamos haciendo mediciones simples porque si me pongo muy interno con Elliot los voy a confundir. Por eso vamos a iniciar de lo básico. A ver. Lo bueno de estructuras de ondas de Elliot es que se pueden encontrar en cualquier parte. En este caso también inclusive en contratendencia. ¿A qué me refiero en contratendencia? Que vayamos a un momento de corrección. En este caso este movimiento es aquí. Pero vamos a buscarnos uno a favor de la tendencia. Vamos a retratar todo este movimiento de aquí. ¿Cómo es que se representa en Elliot? Vamos a retratarlo. Nuestro primer impulso. Veamos hasta dónde puede ser que sea nuestra onda 3. Onda 3. Onda 3 sería acá. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. A, B y C. Sí, son interesantes. Vamos a medir esta onda de aquí. Recuerden que para que sea una onda 3 mínimo, tiene que llegarnos al 127 o 161. En esta ocasión sí nos cumple, onda 3. Ya, ahora ¿qué hacemos? Tenemos todo este movimiento de onda 1, 2, 3, 4 y ya sucesivamente 5. Ahora ¿qué aplicamos? Ya sabemos cuál es la llegada de 3. Medimos la onda 1. Uy, creo que sí que lo hago mal. 3, espera, que me mareaba ahí, creo. A ver, es mayor. Sí, sí, sí. Este de aquí es acá. Error. A ver. Aquí sería nuestra onda 3. Este de aquí va a este punto. Punto mayor. Onda 1. Aquí tendríamos nuestra primera onda 1. Retroceso en 2, 3, 4 y la onda 5. Ya. Ahora que tenemos claro dónde es la estructura en la onda 3, vamos a aplicar esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos nuestro movimiento de onda 3. Ahora, ¿qué es lo que aplicamos? Lo importante, 4 no debe entrar en la zona de 1. Ya vimos la estructura. 4 no entra absolutamente en la zona de 1, para nada. 3 a simple vista no es la más corta. Ya, ahora ¿qué es lo que pasa? Hay una extensión de onda. En este caso ya medimos todo este movimiento, onda 1, 2, 3, 4 y ya tenemos 5. 5 ondas. Voy a poner otro color para que no sepa, para que lo puedan ver mejor. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, inclusive aquí podríamos medir 127, onda 3, retroceso, 4 no entra en zona de 1 y onda 5. Pero para cumplir aparte ese parámetro, medimos todo este movimiento. Recuerden que como mínimo se le considera a que sea mayor de 23.6. Y sí, es mayor de 23.6. Ya con este parámetro podemos considerar todo este movimiento. 1, 2, 3, 4 y 5. Dato importante, 4 no entra en la zona de 1. 4 no entra en la zona de 1. Inclusive, si me pongo más interno, vamos a seguir encontrando. A esto es lo que me refiero en ondas de Elliot, que las estructuras siempre son repetitivas. Se van a estar repitiendo constantemente. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y internamente hay ondas. Inclusive acá adentro hay ondas. Ahora, traders, espero les haya quedado claro cómo aplicar las ondas de Elliot, cómo reconocer las zonas y cuáles son las estructuras básicas que se deben saber. Ya con esto, traders, acabaré el video, así que si tienen alguna pregunta me la hacen saber al grupo de Telegram y yo con mucho gusto les explico. Recuerden que este solo es una introducción a Elliot, no me puedo extender mucho porque les empezaría a confundir. Lo único que quiero es que reconozcan las zonas. Recuerden que 4 no entra en la zona de 1. Para hallar la onda 3 medimos, como yo les enseñé a usar lo que son retrocesos Fibonacci. Cuando me refiero a proyección hablo de esto, proyección, pero en este caso
para no confundirlos, deberían usar lo que es extensión de FIBO, pero trazamos al revés. Por esta ocasión trazamos al revés, nada más por esta ocasión. Proyectamos hacia esta zona y como mínimo debería ser 1.27, como mínimo. A eso es lo que me refiero con la proyección. Solo por esta ocasión trazamos al revés el Fibonacci. De arriba hacia abajo sea en favor de tendencia alcista. ¿Para qué? Para tener la medición de 1.618. Hacemos esto desde la onda 2, iniciamos con 0 y aquí tenemos 1.27, 1.61. Nos cumple el parámetro de la onda 3. Aplicamos lo mismo, medimos. Normalmente es medir así la proyección, pero en este caso vamos a hacerlo al revés, desde abajo hacia arriba. Que desde arriba hacia abajo en esta ocasión. Desde arriba hacia abajo. Todo el movimiento desde el comienzo y lo replicamos hacia acá. Solo por esta ocasión hacemos este tipo de movimiento. ¿Para qué? Para detectar la zona de las ondas, en este caso la onda 3, hasta donde como mínimo debería ser. Así que traders, espero les haya gustado el video y si les gustó dejen su like, que con eso pueden apoyar al canal. Recuerden que todo este contenido es totalmente gratuito y con un simple like pueden estar apoyando para seguir creando contenido de valor. Así que con esto yo me despido, traders, espero les haya quedado claro y les haya gustado el tema de ondas de Elliott, que voy a hacer una serie de videos especializándonos un poco más en lo que es Elliott, avanzando lo que serían las mediciones de las correcciones, las zonas de impulso, porque eso ya será un poco más preciso. Lo que yo quería es que aprendan a manejar las ondas de Elliott, aprendan a reconocer estructuras, y ya con esto básicamente van a poder reconocer estructuras de Elliott y en dónde se encuentran en el mercado. Espero les haya gustado, traders. Si tienen alguna pregunta me la hacen saber y yo con mucho gusto se los dejo.